Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Vamos a hacer un repaso del primer tema y vamos a aprovechar y vamos a ver el segundo tema, ¿sí? Muchos de ustedes ya respondieron, la mayoría respondió bien. Igual de todas formas vamos a hacer un repaso, a explicar la teoría, ¿sí? La que ya vimos y la nueva teoría también, ya que estamos. Bien, vamos a comenzar. Materia, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que está compuesto por átomos, ¿sí? Estos átomos, tal vez los vieron en físico-química el año pasado. Los átomos son la estructura más chiquitita, más diminuta que existe como materia y está compuesta por tres tipos de partículas subatómicas. Ellos son los electrones, los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones se encuentran ubicados en el centro de estos átomos, ¿sí? Es como si fuesen que son partículas que están todas agolpadas, una al lado de la otra. Y por último, los electrones se encuentran dando vuelta o orbitando alrededor de estos, del núcleo atómico, ¿sí? Entonces, los protones y neutrones están en el núcleo atómico y luego los electrones se encuentran dando vueltas alrededor. Los electrones obviamente no se encuentran todos agolpados de la misma forma como los neutrones y los protones, sino que están distribuidos en diferentes orbitales o niveles de energía. Dependiendo el orbital en que se encuentran los electrones, va a ser la cantidad de electrones que se puedan llegar a ubicar en esos niveles de energía. Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Cómo es que se distribuyen los electrones? Obviamente, no todos los electrones pueden estar en la misma órbita, porque si no se chocarían, ¿sí? Entonces, y además se repelirían entre ellos porque son cargas negativas. Y negativo con negativo se repele. Entonces, así más o menos de forma rápida, los electrones, por ejemplo, en el primer nivel solamente hay 2. Luego, si llega a haber más electrones, se tienen que ubicar en el siguiente nivel de energía, que tiene una capacidad máxima de 8. Si llegamos a tener más electrones, esos más electrones que están en mayor cantidad se tienen que ubicar en el tercer nivel de energía, que en ese entran hasta 18. Luego en el próximo orbital o nivel de energía hasta 32 y así sucesivamente hasta que el átomo quede completo de electrones. ¿Cómo sé cuánta cantidad de electrones puede tener un átomo? Porque va a depender de la cantidad de protones que tenga. Por ejemplo, si un átomo cualquiera tiene 9 protones, significa que tiene que tener 9 electrones. ¿Y cómo sería esa distribución de los 9 electrones? En el primer nivel serían 2 y en el siguiente serían 7. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que sea 12 electrones, que tenga 12 protones este átomo, los electrones se tendrían que dividir de la siguiente forma. En el primero únicamente 2, en el segundo los 8 máximos que entran y por último 2 más en el último nivel para completar los 12. ¿Sí? Entonces de esa forma ese elemento atómico o ese átomo quedaría totalmente neutro. ¿Qué significa que esté totalmente neutro? Significa que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Y cómo es que se mantiene unido un átomo? Nosotros estábamos hablando de protones y electrones principalmente. Los protones tienen una carga positiva, una carga eléctrica positiva, vamos a suponer que es más 1, y los electrones tienen una carga eléctrica negativa menos 1. Entonces, si nosotros pensamos un poco, entre los mismos electrones, por ejemplo, entre dos negativos, entre dos partículas negativas, se van a querer repeler. Va a suceder exactamente lo mismo que si nosotros quisiéramos juntar dos protones. Como tienen la misma carga eléctrica, se van a sentir repelidos y se van a intentar separar. En cambio, si yo combino un negativo y un positivo, estos dos van a querer atraerse. Entonces se van a querer juntar. Algo así como sucede en los imanes cuando nosotros acercamos imanes de polos opuestos que se intentan juntar. Esto básicamente es muy parecido. ¿Por qué se quieren repeler o por qué se quieren atraer estas cargas eléctricas? Porque va a existir una fuerza de tipo eléctrico que nos dice que si dos cargas eléctricas tienen el mismo signo, se van a repeler. Por ejemplo, dos negativas o dos positivos. En cambio,
La fuerza eléctrica va a ser de atracción si nosotros estamos hablando de partículas diferentes, una negativa y una positiva, o una positiva y una negativa. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la intensidad de esta fuerza eléctrica dependiendo de la distancia. Abajo ustedes tienen, por ejemplo, dos ejemplos que son dos pares de partículas eléctricas negativas y positivas. En la de arriba, fíjense que la distancia es más corta que en la de abajo. Entonces, la de arriba, como es menor la distancia entre estas partículas, la fuerza eléctrica va a ser mayor. En cambio, en el de abajo, que las están más distanciadas, la fuerza eléctrica va a ser menor. Vieron que ahí en el trabajo práctico había una pregunta que decía por qué los electrones de valencia son los que se pueden entregar o compartir entre los diferentes átomos. Una causa es esta. Por ejemplo, en el caso de abajo, el electrón está tan lejos del núcleo, la distancia es tan grande que la fuerza eléctrica que se genera entre el núcleo o los protones del núcleo y el electrón que está orbitando en la última órbita va a ser menor. Entonces es más fácil quitarle, por ejemplo, un electrón a un átomo si es que este electrón está en la última órbita, es decir, está más alejado. En cambio, si yo quisiese arrancar un electrón de la primera órbita, me va a costar muchísimo porque la fuerza eléctrica es muy grande debido a que la distancia es muy corta. Eso es lo que acabamos de explicar de los electrones de valencia. Y también la relación entre la fuerza eléctrica y la distancia, que concluimos en la siguiente forma. Cuanto más alejados estén las partículas, menor va a ser la fuerza eléctrica, y cuanto menor es la distancia, mayor va a ser la fuerza eléctrica. ¿Sí? Es por eso que es más fácil quitarle un electrón a un átomo, un electrón que esté en la última órbita que esté en las primeras. ¿Sí? Esta fuerza eléctrica depende de la ley de Coulomb, que la ley de Coulomb habla exactamente de esta. Habla de que se va a generar una fuerza eléctrica entre dos cargas, Q1 y Q2, y que esa fuerza eléctrica va a depender de la distancia. ¿Sí? Si lo analizamos un poco matemáticamente, la fuerza va a ser mayor si D es menor, y al revés, F va a ser menor si D es mayor. Es lo mismo que acabamos de ver allá. Con unos simples cálculos vamos a poder comprobar. Ustedes van a ver que en esa ecuación, en algún momento cuando tengamos que hacer algún cálculo, va a aparecer una K. Esa K es una constante de Coulomb, ¿sí? Que vale 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esa es una constante que es para todas las cargas lo mismo, vale exactamente lo mismo, y directamente lo único que tenemos que hacer es colocar ese valor y luego, bueno, ver en la calculadora, hacer las multiplicaciones y las divisiones que están en esa fórmula de la ley de Coulomb. ¿Cómo es que nosotros obtenemos cargas eléctricas? Principalmente en toda la materia, obviamente, está compuesta por átomos, y toda la materia que conocemos, obviamente, está compuesta por átomos. Si nosotros sabemos que los átomos están compuestos por electrones y protones, lo que podemos hacer es acomodar o reacomodar esas cargas por un instante. Por ejemplo, en la imagen que está a la izquierda es un globo, ¿sí? Que se ve que fue frotado en alguna lana o algo por el estilo, y luego fue acercado a esas tiras de papel. Si ustedes lo hacen, o si se fijan que ustedes también en el trabajo práctico tenían que hacer algo parecido con su pelo y un globo, lo que hicieron al frotar el globo, por ejemplo, creo que era con una bufanda, lo que hicieron fue reacomodar esas cargas. No es que ni les quitaron ni les pusieron más electrones o algo por el estilo. Lo único que hicieron fue que se acomoda. ¿Sí? Es más o menos algo parecido como lo que está en la imagen de la derecha. Las cargas eléctricas se reacomodaron por un momento. Obviamente después se vuelven a reacomodar como estaban y quedan sin distribución eléctrica esta materia o este pedazo de cuerpo. Hablando un poco de la conductividad eléctrica, que había una pregunta de cómo es que se conduce la electricidad, en los elementos conductores de electricidad, la mayoría son metales, ¿sí? La que tienen de particular los metales es que en su última órbita tienen pocos electrones,
de valencia. Por ejemplo, tienen 1 o 2 electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Que en su última órbita tienen 1 o 2 electrones. Entonces, estos electrones, que son los que están más alejados del núcleo, son los que son más fáciles de quitar o poner en movimiento. Entonces, por ejemplo, en esta imagen lo que se representa son elementos atómicos de un mismo átomo, ¿sí? Vamos a suponer cualquier metal. Y lo que sucede es con esto es que, por ejemplo, un electrón viene, choca contra otro electrón de valencia del primer átomo, por ejemplo el que está a la izquierda. Una vez que choca, sale expulsado, ¿sí? Queda como un electrón libre y nuevamente va a chocar con otro electrón de valencia del siguiente átomo y va a salir expedido ese y así sucesivamente. Entonces, la conductividad eléctrica básicamente es un choque de electrones, ¿sí? Y los electrones que se pueden quedar libres o que pueden disociarse del elemento atómico son los electrones de valencia por encontrarse en la última órbita. Y como se encuentran en la última órbita, su distancia es mayor, entonces la fuerza eléctrica que se manifiesta entre este electrón y el núcleo es menor. Entonces es más fácil ponerlos en movimiento o sacarlos. Bien, algo que ya dijimos, la carga eléctrica, la electricidad y la corriente eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de los materiales, ¿sí? Todos los materiales, toda la materia tiene carga eléctrica, tanto positivas como negativas. Y, por ejemplo, un elemento atómico puede tener electrones o protones en exceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, puedo cargar a propósito un pedazo de metal con carga negativa y significa que yo le cedí electrones. En ese caso estaríamos hablando de un catión, ¿sí? Un elemento atómico con exceso de electrones. O si yo, por ejemplo, le pongo más protones, estaría hablando de un anión, que es un elemento atómico con mayor cantidad de protones que de electrones. Bien, esto es un poco el dibujito o la imagen de abajo de este pequeño circuito. Viene a representar una pila, ¿sí? Común y corriente, como la que están en los controles, y un pedazo de metal cualquiera, un cable, supongamos. Una vez que nosotros conectamos, por ejemplo, este pedazo de cable con esa batería, se va a producir una corriente eléctrica, que ya vamos a ver qué es un poquito más adelante, que lo que hace es que suceda lo que vimos anteriormente, que un electrón empiece a golpear a otro electrón de valencia del átomo de metal y se desplace y ese mismo choque a otro y así sucesivamente hasta que se produce la conducción eléctrica y no sé, supongamos que se prenda una lamparita, un foquito o un LED. Bien, para sustentar todo esto que dijimos y para relacionarlo un poco con lo que se viene, vamos a hablar de las magnitudes eléctricas básicas. Que estas son 4 principalmente las que vamos a trabajar durante este tiempo. Que algo ya vieron ustedes en el trabajo práctico, en la teoría queda algo mencionado sobre la resistencia eléctrica, la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y lo nuevo que es la potencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Vieron ustedes que hay elementos o materiales que son conductores de la electricidad y hay otros que son aislantes, ¿sí? La palabra aislante está mal puesta, sino que significa que hay, lo que sería correcto decir es que hay materiales conductores de electricidad y materiales muy malos conductores de la electricidad, ¿sí? Porque si lo pensamos un poco con lo que dijimos al principio, toda la materia está compuesta por átomos y esos átomos a su vez están compuestos por cargas eléctricas. Entonces sí tienen algo de electricidad ahí adentro. Lo que sucede es que la diferencia entre un conductor y un no conductor o un mal conductor es la cantidad de electrones de valencia que tenga ese átomo en ese material. Los materiales conductores, como el metal, tienen pocos electrones de valencia, entonces es más fácil poner en movimiento esos electrones porque están más alejados del núcleo. En cambio, materiales no conductores o muy malos conductores de la electricidad, como el plástico, tienen más de 4 electrones de valencia. Eso significa que tienen más de 4 electrones en el último orbital. Entonces es más difícil que se produzca ese choque, pues ya se empiezan a repeler entre ellos mismos los electrones y si hay alguno libre lo van a rechazar y demás.
Entonces la diferencia entre un material conductor y uno no conductor es esa, la cantidad de electrones de valencia. Volvamos a lo que es la resistencia eléctrica, que está más o menos, está un poco relacionado con lo que acabamos de ver. La resistencia eléctrica tiene mucho que ver con la conductividad, ¿sí? O con la posibilidad de ser un material conductor o no conductor. Los materiales conductores tienen muy baja resistencia eléctrica, en cambio, los materiales no conductores o malos conductores tienen muchísima resistencia eléctrica. ¿Y qué es la resistencia eléctrica? Es una propiedad que tienen los materiales de dejar pasar o no la corriente eléctrica, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero en primera forma, ¿de qué depende la resistencia eléctrica? Obviamente va a depender del propio material del que esté hecho. No va a ser lo mismo calcularle o medirle la resistencia eléctrica a un cable que a un plástico, por ejemplo. Entonces, ese Rho, que es como esa P minúscula media rara redondeada, se llama Rho esa letra, eso significa la resistividad del material. Hay tablas de datos que ya vienen esos datos y lo único que tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, la resistividad eléctrica del cobre y usar ese número. También esa resistencia eléctrica va a depender del largo de este conductor y del área o superficie de este conductor. Vieron que hay diferentes cables, seguramente vieron en la calle que hay cables más finos, más gruesos, y por ejemplo los que salen del dique de Florentino Meguino son bastante gruesos. Entonces tenemos diferentes tipos de cables, ¿sí? Más gruesos, más finitos y obviamente más largos o más cortos. Y también tenemos diferentes cables de diferentes tipos de material. Por ejemplo, tenemos algunos de aluminio y otros de cobre. En casa seguramente tienen de cobre, en cambio en la calle, antes de que entre la alimentación eléctrica a la casa, seguramente hay alguno de aluminio por ahí dando vuelta. Eso tiene que ver un poco con la propiedad que tienen de resistencia eléctrica, de decir cuáles son mejores conductores que otros, ¿sí? El aluminio y el cobre son muy parecidos, sin embargo el aluminio es un poco más barato hoy en día, entonces por eso se están usando más cables de aluminio para cuestiones más importantes. Entonces, en el nuevo trabajo práctico ustedes van a tener que calcular algunas resistencias eléctricas y la fórmula que tienen que usar es la primera que está ahí, que es R igual a Rho por L sobre A. El largo obviamente se mide en metros y el área del conductor se puede medir en metros cuadrados. ¿Sí? Eso después, si hay alguna duda cómo calcular un área de un círculo, lo vemos o lo pueden buscar en internet, que hay un montón de información. Otra cuestión importante dentro de un circuito eléctrico, acuérdense, nosotros vamos a estudiar un poco lo que es la física de la electricidad en los circuitos, es la tensión eléctrica. Y esta tensión eléctrica es algo así como la cantidad de energía que tiene, por ejemplo, una batería o una pila para poner en movimiento electrones. ¿Sí? Ustedes vieron que las pilas sacan energía de una reacción química que se produce en su interior y lo que hacen es poner en circulación electrones, ¿sí? Que son esos mismos que estábamos hablando al comienzo. Una vez que la batería larga o sale de la batería el primer electrón, se va a producir una cadena, un choque en cadena, que es como vimos, que por ejemplo el electrón libre choca a un electrón de valencia de un metal, sale despedido y después choca a otro electrón de valencia y así sucesivamente como un choque en cadena. Entonces la tensión eléctrica, para resumir, es la cantidad de energía que tiene una fuente de alimentación, una batería o una pila para poner en movimiento electrones. Obviamente les ha sucedido que hay pilas que andan re bien porque están nuevas, porque tienen mucha energía, y las pilas que están más gastadas funcionan medio mal, porque no tienen tanta energía. Ya su reacción química se agotó, entonces no tienen tanta energía como para poner en movimiento los electrones. Y por último, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no es otra cosa que estos electrones en movimiento, que es un flujo de electrones en movimiento, que si lo hablamos como el ejercicio anterior, salen de una pila o de una batería. Fíjense que en el dibujo que está a la derecha abajo, nosotros tenemos una batería, en este caso sería una pila. Dentro de esta batería hay una energía que es producida por una reacción química. Lo que hace esta batería es emitir electrones que salen desde el negativo, pasan por el cable, ¿sí? Van chocando uno con otro, demás, hasta que llegan, por ejemplo, a esta lamparita. Una vez que llegan a la lamparita, se transforman en luz y en calor,
y una vez que siguen el recorrido, ahí adentro también siguen chocando entre ellos. Una vez que salen, vuelven al polo positivo. Acuérdense que siempre van chocándose uno a otro. Entonces, la corriente eléctrica no es otra cosa que estos electrones moviéndose. Obviamente, voy a tener mayor corriente eléctrica si tengo muchos electrones en movimiento, y voy a tener una corriente eléctrica muy baja si tengo muy pocos electrones en movimiento. Eso creo que había la última pregunta era algo por el estilo. Bien, ¿y qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es eso que sucedía ahí en esa lamparita. Es la forma que los componentes químicos o la materia, o por ejemplo el filamento ese de la lamparita, que ahora ya no vienen, pero los filamentos de la lamparita convierten la energía eléctrica en otra cosa, ¿sí? Tal vez conozcan los hornos eléctricos, ¿sí? Los hornos eléctricos convierten la energía eléctrica en calor para cocinar, por ejemplo. Las lamparitas estas incandescentes convierten la energía eléctrica en luz y calor, ¿sí? Pero mayoritariamente en luz, por eso podemos prender y vemos. Esta fórmula, la potencia eléctrica, se calcula muy fácil. Están ahí presentadas las tres formas de calcular la potencia, que no es otra cosa que la tensión por la corriente, ¿sí? P es potencia, V corta mayúscula es tensión, I es corriente eléctrica y R es resistencia, ¿sí? Ya vamos a ver en un circuito cómo es eso. Todas estas cuatro cosas que vimos, que en realidad son las únicas que se relacionan en la ley de Ohm, son las primeras tres. La potencia eléctrica la vamos a dejar de lado por un momento. La corriente, la tensión y la resistencia se relacionan en una ley que se llama la ley de Ohm. Seguramente si vieron en electricidad, obviamente la tienen que ver. Es algo re difícil, parece algo muy difícil, pero es bastante sencillo, porque si, por ejemplo, ¿por qué digo que es difícil? Porque si buscamos la definición en un libro o en internet, nos aparece algo como lo que está ahí escrito. Que no se entiende nada, la verdad es que no se entiende nada. Entonces, lo que vamos a hacer es explicarlo de otra forma. Por ejemplo, yo en este circuito que está acá, conecté una batería, una resistencia y un LED. Un LED es una lucecita que lo que hace es emitir luz. Es como una lamparita, nada más que de electrónica, ¿sí? Como dijimos nosotros, dentro de esta batería se va a producir una energía eléctrica que lo que va a hacer es producir energía para poner en movimiento los electrones. Estos electrones salen del polo negativo que está acá abajo, van por todo el cable, se van chocando uno con otro y demás, como dijimos antes, pasan por el LED, lo encienden, siguen de largo, pasan por esta resistencia y luego terminan en el polo positivo de la batería. ¿Qué significa la ley de Ohm? Es esto que acabamos de hacer. Básicamente es que si yo conecto una batería con una resistencia, se va a producir una corriente, ¿sí? Nosotros dijimos que la resistencia es una propiedad de los materiales que tienen los cuerpos para dejar o no pasar corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa que los electrones en movimiento. Entonces, si yo pongo una batería que ahí dentro tiene energía y tiene electrones, la conecto con una resistencia, perdón, esos electrones que están dentro de la batería van a querer pasar. Pero no pueden pasar todos a la vez, porque ¿quién va a decir la cantidad de electrones que pasen? Va a decir el encargado de eso va a ser la resistencia, ¿sí? Entonces, si yo conecto una batería con una resistencia, obviamente se va a producir una corriente eléctrica. ¿Y para qué sirve esta ley de Ohm? Básicamente lo que sirve es para hacer cálculos en algún circuito básico o en circuitos más complejos que vamos a ver más adelante. La ley de Ohm tiene una regla mnemotécnica que es esta, que está acá abajo, que es este triangulito, ¿sí? B corta y R. B corta, acuérdense que es tensión eléctrica, I es corriente eléctrica y R es resistencia. Este triangulito nos sirve para memorizar algunas fórmulas muy sencillas. Por ejemplo, la primera, si yo quiero calcular tensión, lo único que tengo que hacer es tapar la B y me queda I por R, ¿sí? Si no, en cambio, yo quiero calcular la corriente eléctrica, tapo acá en el triangulito la I y me queda B dividido R. Y también, si yo quiero calcular la resistencia de un circuito, tapo R en este triángulo y me queda B dividido I. Sí, es una regla mnemotécnica que nos ayuda para acordarnos estas tres ecuaciones o estos tres cálculos. Esta ley de Ohm sirve para calcular algo que no tengo,
pero si tengo dos cosas, ¿sí? Fíjense que relacionan tres variables eléctricas y yo puedo calcular la tercera si es que tengo dos. Por ejemplo, en el primer caso, yo quiero calcular la tensión eléctrica, sí o sí tengo que tener la corriente y la resistencia. Está bien, si no hay que buscarlo de alguna forma.